que querés hacer justicia. ¿Y cómo se frena a un psicópata? ¿Cómo la gente, cómo puede denunciarlo, prevenirse? Es muy difícil cuando lo tenés en el entorno. Y primero, creo que es importante, ante la sospecha de que uno puede estar en presencia de un psicópata, asesorarse con un especialista Exacto. calificado para hacer este tipo de diagnóstico, ¿sí? Porque no cualquiera tiene el conocimiento para diagnosticar a un psicópata. Hay unos instrumentos específicos, cualitativos y cuantitativos para hacer entrevistas. Sí, directamente es difícil poder toparse con ese psicópata para entrevistarlo, ¿no? Pero con la familia, con testimonios de muchas personas o de las personas directamente afectadas, se puede llegar a esa conclusión, quizás, no lo puedo decir con certeza porque no soy ni psicóloga ni psiquiatra, pero bueno, primero sortear ese obstáculo de saber si realmente uno está en presencia de un psicópata, si ese familiar es un sol negro, por ejemplo, o un psicópata que ejerce esa psicopatía en otros lugares que no sea su hogar. Eh, y después yo creo que esto, bueno, no puedo hablar mucho del conocimiento, pero sé por lo que escuché del sistema legal que no está como esta figura o esta consideración especial de que el psicópata es extremadamente peligroso, no cambia, no tiene culpa, no tiene remordimiento, y encima de eso, lo peor es que es extremadamente manipulador, convincente y persuasivo, y puede quedar como, o sea, hacer pasar a su pareja, por ejemplo, como que está loco, como que es Claro. desquiciado, y él quedar como una persona totalmente calma, que tiene la razón, que uno dice, no, tiene razón, la otra persona es la que está mal, la que está siendo irresponsable, negligente, bueno, lo que sea de lo que se acuse o de lo que sea esa disputa, entonces no hay, o sea, están esos obstáculos, ¿no? Cambia el Eh, rol. Detectar al psicópata, no hay, creo, en la parte judicial algo que tenga cierta consideración ante la presencia de un psicópata, ¿sí? Esto igual lo he hablado a veces porque tengo personas conocidas que son abogados y dice no se puede hacer absolutamente nada, por más que aparte atemorizan a la otra persona que está en el litigio. No Claro. es fácil, no es fácil para nada. Eh, y bueno, no sé, para citarte un caso, había una señora bueno, que decía, afirmaba eh, desesperadamente que el papá de sus hijos era peligroso, que no quería que o sea, que le den una restricción para no poder verlos, o sea, para alejarlos de esa persona. La justicia no le hizo caso porque esta persona parecía totalmente confiable, fiable, responsable, etcétera, etcétera, y les terminó cortando la cabeza a sus hijos y, o sea, y no, esto no tiene marcha atrás, por supuesto, pero es un pequeño ejemplo para darte una idea de lo que puede ser un psicópata y que no se tiene en cuenta debido a que es tan manipulador. No hay no sé, algún artículo, algo que indique que con un psicópata se tiene que actuar de manera distinta o la justicia tiene que tenerlo en cuenta. Recién ahora hay algunos fallos, salió un caso muy famoso de una modelo, Julieta Prandi, bueno, que también Claro. vivió con su marido psicópata y bueno, empezó a salir como un poco a la luz esto. Yo creo que por ahí los fallos van a empezar a sentar precedentes para que en algún momento pueda haber alguna regulación con respecto a esto de la psicopatía, porque o sea, muchas veces se salen con la suya, yo diría que la mayoría de las veces. Más allá de que presentás un libro y que es una historia de vida, a la vez estás aportando un mensaje técnico. Es increíble, porque hay dos pájaros de un tiro acá. Sí, yo creo que el libro es bastante educativo, de hecho yo soy Claro. docente, creo que lo hice con un alma de enseñar, eh, reitero, ¿no? Desde las voces de los expertos, ¿no? Tratando de poner esas citas cuidadosamente, plasmando este conocimiento sobre la psicopatía, y además relatando mi historia, es una historia de vida, de la infancia, o sea, no es mi biografía completa, sino hasta que cumplí 9 años. Y además es como también un paseo por la historia de esa época, porque yo hablo, trato de sumir al lector en esa época donde fue la guerra de Malvinas, la dictadura, cuando vino el Papa para tratar de Sí, rezar yo por la paz acá en Argentina, que tuvo sí, un paso veloz, pero yo recuerdo
el Y papamóvil, fue el recuerdo a conflicto Videla, con o el sea, Beagle. es como un camino histórico también, muchas cosas, muchas referencias históricas. El Papa vino a mediar por el conflicto con el Beagle con Conflicto Chile bélico de la guerra de Malvinas y contra el Chile, Reino Unido, claro, cuando teníamos en el problemas con 82. Chile. Sí, vino el Papa porque quería arreglar un poco con la OTAN también. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo difundís el libro? ¿Salís a hacer charlas? ¿Vas a encuentros literarios? ¿Vas a ferias? Sí, sí, he dado algunas charlas, o estoy empezando a dar charlas, me gusta mucho también hablar con mis lectores a través de las Ujú. redes sociales, no en primera persona, pero es una autobiografía en realidad. Eh, Y cómo, porque que me llama la atención, ¿eh? Y qué interesante. La gente lo puede leer, no hay una descripción muy técnica, es cotidiano, es práctico. Hay partes que es un poco técnico, donde, como te decía, pongo las citas de los expertos, pero después lo narro de una manera dentro de todo sencilla para que cualquier persona que lea este libro pueda entender, pueda transmitir estos mensajes, que pueda entender Ujú. la historia, eh, ir como también comprendiendo los rasgos, porque yo a medida que voy narrando la historia, voy como entrelazando estos rasgos digo, con un ejemplo específico, ¿no? En la conducta de mi padre, para que quede eh, ilustrados, digamos, estos rasgos, ¿sí? Entonces Sí. voy concatenando un poco esto de las vivencias, las conductas con citas en algunos momentos de estos expertos donde explican e ilustran esas conductas, bueno, raras, extrañas, eh, macabras por momentos, para que se entienda, pero está narrado como cualquier otra historia, creo yo, como cualquier otra biografía. Y ya No, que, no, no hay mucha diferencia. Lo que sí, ya que, que creo que me olvidé de decir algo que es bastante importante, dale, no es que solamente se trata de mi papá y estas conductas de psicópata con estos rasgos que se van presentando a lo largo de la historia, sino que también voy narrando porque es hija del Sol Negro, infancia con mi padre psicópata. También hablo de mis juegos, de la conducta que yo tenía en la escuela, porque esta situación de tener un padre psicópata afectaba absolutamente toda mi vida. Bueno, tampoco tenía tantas áreas porque era muy pequeña, ¿no? Hogar y escuela, pero digamos en la escuela también influía. Yo, o sea, era una nena totalmente silenciada, muda, no podía hablar, tenía miedo y sufría de bullying. Este es un tema, es un eje bastante también importante en la historia, en el la escuela te bullying hacían bullying. y el rol del sistema educativo en relación a las familias disfuncionales, Claro. porque, o sea, cómo podía ser que, hoy creo que hay más conciencia hoy en día, pero cómo podía ser que ningún maestro se diera cuenta de que a mí, o sea, que yo sufría de bullying, que me hostigaban, que era casi imposibilitada para comunicarme y no, nadie hacía nada al respecto, no llamaban a mis padres, o sea, no había esa conciencia quizás que hay hoy en día, aunque todavía hay cosas por mejorar, pero esa época era cero conciencia. Marcela, ¿y estás ya trabajando en un segundo libro? Porque generalmente cuando ya presentás hay como un envión para otra obra. Sí, absolutamente. Estoy trabajando ahora en la continuación del libro, de este libro de Hija del Sol Negro, que se llama Ujú. El mandato del psicópata, que retoma la historia, digamos, desde donde termina Hija del Sol Negro, de cómo continúa, y porque, bueno, no quiero eh, mencionar el final, ¿no? Pero esto todo tuvo una consecuencia en ese futuro, esa otra parte de mi vida, esa otra etapa, esa segunda etapa que tiene que ver con el psicópata, con este mandato, porque el psicópata es como, bueno, es un depredador, es como un cáncer en la familia, y este libro habla un poco de esa metástasis que queda después del psicópata. Claro. Y por eso yo te pregunté cuáles son las consecuencias de vivir con un psicópata y estar bajo la sombra de esa persona. Claro, lo que Este pasa es que libro, también
¿Va a tener eso? Es distinto, claro, no es que hablo de mi padre ya en el segundo libro, sino de otras personas, porque uno queda como presa fácil, no sabe defenderse, o sea, sos una persona totalmente paralizada. Los que viven con psicópatas no pueden Mira vos, actuar, sos presa de tu miedo, de tu propia parálisis, no puedes reaccionar. mucha Entonces hubo duda. consecuencias, no hablo a nivel por ahí, ¿cómo te puedo decir? Eh, lo propio, digamos, de dificultades propias, sino presa de otros depredadores, Claro, ¿sí? Que son, bueno, de las personas que hablo en el segundo libro. O sea, sí las exacto. consecuencias de no poder actuar al respecto, ¿no? De no poder defenderse, de ser presa fácil, carne cruda, de otros depredadores. Y vas Sin a... embargo, bueno, la historia va cambiando un poco porque Sí, no solamente, a ver, no me quiero centrar en la tragedia, en la desgracia, sino también demostrar un poco que, como te había dicho en algún momento, o hablar de la resiliencia del ser humano, de la fuerza, de la claro. superación, las estrategias, las herramientas, y esto se ve un poco más a medida que yo voy creciendo, sobre todo en este segundo libro, porque hay una salida, uno la puede encontrar, y también, bueno, está lo innato, ¿no? Pero yo creo que siempre hay una salida. El ser humano es extraordinariamente fuerte y puede superar absolutamente todo. Quizás con una buena guía, ¿no? Porque yo al entender la psicopatía pude hacer cosas al respecto. Pero siempre hay una voz interior que te dice o sea, que te hace saber que, o sea, no naturalizar. Yo estoy un poco en contra con ese concepto de que uno naturaliza. Yo creo que está atemorizado y paralizado, que no puede actuar, no es que lo naturalizás, porque uno sabe dentro suyo que eso está mal, eh, que, que, que se quiere liberar. No, yo no siento que naturalicé eso en mi infancia. Yo notaba cosas distintas, no digamos, no era feliz, pero tenía esa voz interior, ese pequeño volcancito que en algún momento iba a hacer erupción. No siento que naturalicé absolutamente nada. Uno siempre sabe que está en una situación, no sé, de violencia doméstica, que estará acostumbrado o se sentirá menos o tendrá la autoestima socavada o estará paralizado por el miedo, pero vos sabés que estás viviendo, o sea, que querés escapar en algún momento de eso, o que sabés que está mal, te sentís mal y no lo estás naturalizando. Es mi posición, ¿no? Mi punto de vista. Sí, muy claro, muy claro. Y aparte, qué, qué admirable de tu parte de tratar de ayudar, de también despertar conciencia y de que mucha gente quizás puede abrir el paraguas y prevenir de este tipo de personajes que causan daño. ¿Vas a venir al encuentro literario de escritores a Totoras el año que viene? Sí, sí, me habías comentado y la verdad que me encantaría ir y sí, participar y llevar mi libro, Está bueno. conversar con ustedes, transmitir mi testimonio, los conocimientos que adquirí, eh, conversar con lectores, con las personas que por ahí lleguen a mí y necesiten, no sé, una palabra de aliento también, ¿no? Porque la persona que pasó, no solo víctima de un psicópata, ¿no? Pero cualquier persona que haya pasado por una situación difícil, eh, suele ser más empática. Yo tengo mucha empatía eh, y me gusta escuchar a las personas. Siento que en este momento estoy en una posición como empoderada o con mucha fortaleza como para oír a otras personas, eh, con un distanciamiento como el suficiente para que no me afecte, por supuesto, pero que sí, soy capaz de escuchar y brindar algún conocimiento o alguna palabra de que se puede, eh, y quizás derivarlo a alguna persona que yo conozca, que algún Claro. psicólogo, psiquiatra, terapia, para poder también ayudarlo en eso. Para personas que no saben a quién recurrir, aunque a uno le parezca obvio, quizás que es bueno hacer una terapia, eh,
o canalizar todo eso de alguna manera, ¿no? Junto con una terapia. Porque también la persona que pasa por una situación extremadamente difícil queda aturdida, desorientada. Lo que a uno le parece lógico no lo ve absolutamente lógico para nada. Entonces, dar una mano en lo que pueda, con todo gusto, porque yo también estuve ahí, en esa situación. Qué bueno, Marce. La verdad que te admiramos. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar a esta hora dando tu mensaje y contando de tu obra. Contale a la gente dónde te encuentra en las redes para interactuar o pedirte información dónde puede comprar o tener tu libro en lo físico o virtual. Sí, mis redes sociales son mi Instagram, que se llama Hija del Sol Negro. Después también tengo mi canal de YouTube, por ahí si hay alguna entrevista que subí cortita en Instagram, mi YouTube está completa. Mi YouTube es Hija del Sol Negro 2025. También estoy en TikTok, pero bueno, creo que lo más activo, la mejor vía para comunicación es mi Instagram. Después, bueno, un correo electrónico para alguien que no utilice redes sociales es marcela.aines.rodriguez@gmail.com. Bien. Gracias, Marce. Te mando un gran No, por abrazo. favor, un placer. Y bueno, te mando un abrazo